En este video les voy a hablar sobre las partes principales de una flor completa y además les voy a hablar sobre las estructuras que protegen a las distintas partes de la flor, que son los ciclos de reproducción. Pero primero quisiera empezar dando una definición de lo que es en botánica o en biología una flor. Una flor constituye el aparato de reproducción de las antófitas. Recordemos que las antófitas era el grupo de plantas que tenía flores, es el grupo de las plantas con flores. Por lo tanto, las antófitas tienen esta flor, o esta estructura, o este aparato de elementos que están destinados a la reproducción. Justamente quisiera darles una definición que a mí me parece concisa, es cortita pero es concisa, de un autor que es Valla, que él define a la flor como un braquiblasto que lleva antófilos. ¿Qué es un braquiblasto? Un braquiblasto es un tallo de crecimiento definido con nudos y entrenudos cortos y marcados. Y los antófilos, recuerden que eran hojas modificadas, en este caso hojas que se modifican para formar justamente la flor. Es decir, que cada una de las partes de la flor, que vamos a ver a continuación, son todas hojas modificadas. Cada uno de estos antófilos o de hojas modificadas reciben el nombre de ciclos florales. ¿Qué son los ciclos florales? Los ciclos florales son partes de la flor con funciones específicas. Vamos a ver que hay ciclos florales que son para la reproducción, estrictamente, y ciclos florales que son para la protección. Entonces, miren, acá tenemos, vamos a ver las partes de una flor, que lo voy a representar FL, completa. Y ya van a ver a qué me refiero cuando digo completa. Voy a escribir de un lado los ciclos de reproducción, primero mejor los de protección para ir de afuera hacia adentro, y del otro lado los ciclos de reproducción. Bien, como primera instancia el ciclo más externo es el que se denomina cáliz, y es esta estructura que está representada aquí y del otro lado. El cáliz está formado por piezas que se denominan sépalos. El conjunto de sépalos me forma el primer ciclo de protección, que se llama cáliz. En segunda instancia continúa el ciclo denominado corola, que son estos acá que pinté de color azul. La corola está formada por piezas denominadas pétalos. Los pétalos comunes de cualquier flor me forman la corola. Tanto el cáliz como la corola, es decir, forman los ciclos de protección, también se conocen como clámides. Y una flor que no posee ciclos de protección, que directamente tiene los ciclos de reproducción, se denomina flor aclamidia. Bien, luego continúa como tercer ciclo de afuera hacia adentro el ciclo denominado androceo, que está formado por piezas denominadas estambres. Los estambres de una flor, que son estos que pinté de color
fucsia. El androceo y los estambres son la parte masculina o el ciclo masculino de una flor. Y la cuarta parte o el cuarto ciclo es el denominado gineceo, que está representado por estructuras denominadas carpelos. Esos carpelos se juntan y forman esta estructura en forma de botellita, que es el gineceo y es la parte femenina de la flor. El gineceo es también lo que se conoce como pistilo. Entonces, una flor que tenga los 4 ciclos, los 2 de reproducción y los 2 de protección, se denomina flor completa, porque tiene los 4 ciclos. Una cosa que también les quería decir es que el eje, es decir, ese braquiblasto sobre el cual se forma en su extremo la flor, se denomina pedúnculo. Es decir, el eje que sostiene a una flor se denomina pedúnculo. Y el pedúnculo en su parte superior se ensancha formando como una especie de platillo y se denomina tálamo. En ese ensanchamiento denominado tálamo es donde se insertan todas las piezas de los ciclos, tanto de protección como de reproducción. Bien, les voy a contar ahora algunas particularidades sobre los ciclos de reproducción. Voy a empezar primero con el cáliz. El cáliz, que se representa con la letra K, ya vamos a ver que hay fórmulas para escribir las distintas partes de la flor que se denominan fórmulas florales. El cáliz se representa con la letra K y está formado por sépalos, habíamos dicho. La estructura de un sépalo y de un pétalo, para que ya vayan sabiendo con respecto a los pétalos, es similar a la de una hoja común. Tiene una epidermis superior, una epidermis inferior y también tiene un mesófilo. Además pueden tener olores característicos y colores también muy variados. Esos sépalos pueden estar libres o pueden estar unidos entre sí. En el caso de que los sépalos estén libres entre sí, se denomina el cáliz, se denomina cáliz dialisépalo. Diali es el prefijo que me indica que están libres. Y cuando están unidos, se denomina cáliz gamosépalo. Gamo me indica que están unidos o soldados entre sí. Un cáliz dialisépalo es, por ejemplo, así. Yo tengo acá el pedúnculo y tengo un sépalo, otro sépalo y otro sépalo. Si saco uno por uno, los estoy sacando individualmente. Ahora, en un cáliz gamo, ¿qué ocurre? Tengo así y tengo acá uno, acá otro y acá otro. Si yo quiero separar cada uno de estos tres, voy a romper a todo el cáliz. De esa manera me doy cuenta si ese cáliz es gamo o dialisépalo. Y además, esos sépalos pueden tener distintas coloraciones. Cuando es verde el cáliz o marrón, que es lo normal, ese cáliz se denomina cáliz calicino. Y cuando es de otro color, que no sea verde o marrón, ese cáliz se denomina cáliz corolino. ¿Por qué corolino? Porque se asemeja a la corola, que la corola son los pétalos y en general los pétalos tienen color. Bien, voy a pasar ahora a el otro ciclo de protección, que es la corola. La corola se representa con la letra C y está representada por piezas que se denominan pétalos. Pasa lo mismo en los pétalos que pasaba con los sépalos. Si esos pétalos están libres, la corola se llama corola dialipétala. Pero si están unidos, esa corola se llama corola gamopétala.
pétala. ¿Sí? Y en general la corola es coloreada, tiene distintos colores. Por eso es que no podemos distinguir si una corola es calicina o corolina. En general siempre va a ser una corola corolina. Pero bueno, eso no viene al caso porque si no sería redundante. Lo que sí les quiero mostrar son las distintas formas que pueden adoptar las corolas gamopétalas. Las corolas gamopétalas en general forman dos partes. Una parte que se denomina garganta o tubo, y otra parte que se denomina limbo. Entonces, fíjense la variabilidad de formas que puede adoptar la corola cuando es gamosépala, es decir, cuando todos los pétalos están unidos entre sí. Tenemos la primera, que es una corola denominada tubular. La característica que tienen las corolas tubulares es que tienen igual dimensión tanto en la base como en el extremo. El palan, por ejemplo, es un ejemplo. Después tenemos este tipo de corola, que es la denominada rotácea. La corola rotácea, como por ejemplo la flor de la tutía o la flor del tomate, adopta forma de plato, de estrella o de rueda. Después tenemos esta, que es la denominada hipocrateriforme. La corola hipocrateriforme en la zona inferior es un tubo recto y en la parte superior se abre en forma de plato, como si fuera una corola rotácea. Fíjense, esta es la parte que es un tubo recto y esta es la parte que se abre en forma de plato. Por ejemplo, los jazmines verdaderos tienen corola hipocrateriforme. Después tenemos este tipo de corola que se denomina infundibuliforme, que adopta forma de embudo, o sea, se va abriendo progresivamente desde la parte basal hacia la parte superior. Por ejemplo, la petunia tiene corola infundibuliforme. Luego tenemos este tipo de corola que es la corola acampanada, que como el nombre lo dice, adopta forma de campana invertida. De frente y de perfil no tienen el mismo diámetro. En cambio la infundibuliforme, si la miro de frente o si la miro de costado, tienen el mismo diámetro. Por ejemplo, el jacarandá y el lapacho tienen corola acampanada. Después tenemos esta, que se denomina corola bilabiada. ¿Por qué bilabiada? Porque presenta dos labios, o dos prolongaciones, esta y esta prolongación, que pueden ser iguales o diferentes no solo en la forma, sino también en su extensión y en el número de piezas que la forman. Por ejemplo, la madreselva tiene corola bilabiada. Después tenemos este tipo de corola que se denomina corola personada, que la corola personada, como ejemplo les voy a dar el conejito, es una corola que es bilabiada, pero en la parte superior presenta como una tapita o paladar se le llama, que cierra, digamos, el tubo de el tubo de esta corola. Después tenemos esta corola muy particular que se denomina corola opercular, que esta corola opercular la tiene, por ejemplo, el eucaliptus, y consiste en adopta forma de sombrero chino o de forma cónica. Esta vendría a ser la corola y este vendría a ser el cáliz. Luego tenemos esta que se llama corola ligulada, donde se dispone solamente para un lado y todos los pétalos están fusionados en uno como si fuera uno solo. Esta corola ligulada está, por ejemplo, en las flores amarillitas del girasol. Y por último tenemos esta corola que se llama corola amariposada, que es la
típica del ceibo. Está formada por 5 partes, 1, 2, 3, y la cuarta y la quinta parte están fusionadas formando una sola estructura. Es, como les dije, típica del ceibo y de todas las papilionáceas, que así recibe el nombre de esta familia que tiene este tipo de corola. Entonces, lo que vimos en este video fue qué es una flor, las partes de una flor completa, y después vimos en particular la corola y el cáliz, que son los tipos de ciclos de protección.